Mi novio se pasó la vida inventando una máquina del tiempo. Quería viajar al pasado para recuperar a su primer amor. Lo seguí en secreto en el tiempo. Entonces lo vi, a quien le había enseñado poco a poco a amar, sosteniendo la mano de su primer amor y diciéndole con dulzura: antes no sabía amar y te lastimé, ahora he aprendido. Al día siguiente de mi regreso a través del tiempo, vi a Ethan. En la fiesta de cumpleaños de Clara, apareció en el salón privado con un pastel casero y un regalo cuidadosamente escogido. Bajo la suave luz de las velas, su mirada estaba concentrada y llena de sentimiento. La atmósfera cargada alcanzó su punto álgido en un instante. Todos se reunieron a su alrededor, esperando que Clara pidiera un deseo y apagara las velas. Entonces, todos los animaron a besarse. Me quedé en silencio al final de la multitud y vi a Clara, con un ramo de rosas en la mano, caminar de puntillas con coquetería y besar a Ethan en la mejilla. Mi compañera de piso, de pie junto a mí, me lo presentó: es el novio de Clara, ¿verdad que es guapísimo? No solo eso, sino que también es increíblemente considerado y amable, atento, siempre manteniendo una distancia prudencial con las demás chicas, prácticamente perfecto. Observé en silencio cómo Ethan, sonriendo, le acomodaba con delicadeza los mechones de pelo que le caían a Clara junto a la oreja. Aparté la mirada y le respondí a mi amigo, quien, en efecto, era maduro y confiable, muy bueno cuidando de la gente. Después de todo, él era algo a lo que le había dedicado 5 años moldeando poco a poco. El Ethan que conocí al principio no se parecía en nada a esto: irascible, impaciente, impulsivo y fácilmente irascible, volátil y arrogante. Su relación con Clara duró menos de 2 años y finalmente terminó cuando Clara, tras desahogar toda su insatisfacción, se enamoró de su amigo. Ethan no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que pasó años construyendo una máquina del tiempo, aprendió de mí a amar a alguien y sin dudarlo, me dejó para viajar de vuelta a su segundo año, cuando él y Clara acababan de conocerse. Aunque hubiera sido solo un día más, habría sido nuestro 5º aniversario. Pero él no podía esperar. Ahora nos hemos convertido en desconocidos que no se conocen en absoluto. La figura central de la fiesta de cumpleaños era Clara, así que la conversación giraba en torno a ella y Ethan. Alguien le preguntó cómo había conseguido un novio tan perfecto. Otro le preguntó si Ethan tenía amigos tan guapos como él. Alguien incluso dijo medio en broma: ¿has oído el dicho de plantar árboles para que las futuras generaciones disfruten de la sombra? Siendo Ethan tan atento y considerado, ¿será que todo eso le lo enseñaron sus exnovias? Al oír eso, Ethan tampoco se enojó, simplemente sonrió levemente y tomó la mano de Clara, como una confesión y una promesa. No hay ex, Clara es mi primer amor y también mi única amada. Claro que no tenía ex, solo estuve con Ethan el segundo año después de que rompieran. No soy la anterior, sino la posterior. Pero eso no le impidió aplicar con todo detalle a Clara la forma en que le había enseñado a amarme. Las luces parpadeaban en la sala privada, la multitud se balanceaba, así que nunca me vio de pie en la esquina. No fue hasta que se cortó el pastel, cuando Clara repartía rebanadas y le presentaba a sus amigos. Ethan se paró frente a mí y nuestras miradas se cruzaron. No pude encontrar palabras para describir la expresión de su rostro en cuanto me vio: una sonrisa congelada en los labios, un destello de pánico inexplicable en los ojos, pero se recompuso rápidamente. Entonces, cuando Clara me presentó diciendo que era Sofía, mi compañera de clase, se me quedó mirando, perdido y aturdido. Mantuve una sonrisa perfectamente medida y tenue, mientras observaba cómo Clara le tiraba de la manga y fruncía el ceño, preguntándole: ¿qué pasa? ¿La conoces? Solo entonces Ethan recobró el sentido, me dio el trozo de pastel que había cortado en porciones pequeñas y dijo con frialdad y distancia: no la conozco. Me senté en el único sofá con el pastel en la mano, mirando a Ethan, que ya había regresado al centro de la multitud. Bajo la luz cambiante y parpadeante, alto, de piernas largas y rasgos impactantes, era realmente imponentemente guapo, destacando por encima de todos los demás. Sobre todo sus ojos, oscuros como la tinta y profundos. Cuando miraba a alguien con seriedad, siempre parecían inocentes y apasionados. Por eso, después de 5 años juntos, por muy enojada o dolida que estuviera, en cuanto vi su rostro, en cuanto me miró en silencio y me dijo suavemente: cariño, me rendí al instante y lo perdoné sin dudarlo. El pastelito que tenía en la mano desprendía un ligero aroma a azahar.
Mi compañera de piso mordió la cuchara y dijo vagamente, Sofía, tienes que probar esto, está riquísimo. Se está esforzando demasiado. Genial, ahora tendré que añadir otro requisito a mi lista de novios. Curvé los labios y probé un poco. Un sabor muy familiar. Fui yo quien le enseñó a Ethan. Pasé medio mes con él pacientemente mientras lo intentaba una y otra vez, guiándolo cuidadosamente paso a paso hasta que aprendió. Me miró con seriedad y dijo, Sofía, cuando aprenda, de ahora en adelante te haré un pastel con mis propias manos para cada uno de tus cumpleaños. Con el tiempo aprendió, pero nunca me hizo un pastel. De hecho, en mi vida anterior, mi primer encuentro con Ethan no fue en esa fiesta de cumpleaños. Porque no era muy cercano a Clara. Había invitado a toda la clase a una fiesta de cumpleaños. No tenía pensado ir, pero mi compañero de cuarto me arrastró para animar la fiesta, así que en mi vida anterior solo me quedé un rato, después de dar mi regalo y pedir deseos, me fui temprano. Así fue como extrañé a Ethan, que llegó con un retraso espectacular. Solo oí a mis compañeras de piso hablar de él después de que volvimos a la residencia esa noche. Sofía, te fuiste temprano y te perdiste al novio de Clara. Es guapísimo. Qué lástima que pareciera frío e indiferente, se pasó toda la fiesta con cara de impaciencia. Dejando a un lado sus personalidades, la verdad es que serían una pareja bastante atractiva. No soy curiosa por naturaleza, las aventuras de los demás nunca me han interesado, y mucho menos el novio de otra chica. Así que después de oír eso le sonreí con indiferencia y dejé de prestarle atención, sin preguntarle su nombre. No fue hasta poco después de empezar a salir con Ethan, cuando vi una foto en su estudio, que me di cuenta de que era el chico guapo que extrañaba ver en aquel entonces, el novio de Clara. Pero no me importó, después de todo, ¿quién no tiene pasado? Sin embargo, ahora habíamos regresado al pasado. A diferencia de la vida anterior, esta vez casi todos alababan a Ethan. Quizás el ambiente jubiloso que los rodeaba hacía que el rincón donde yo estaba se sintiera un poco solo. Con una mezcla indescriptible de sentimientos, bebí inconscientemente unas copas más de vino de frutas. Ligeramente achispada y aturdida, no supe por un instante si el viaje en el tiempo era real o no. Así que salí a la terraza y me quedé un buen rato al viento. Cuando recuperé la sobriedad, la multitud ya se había dispersado. Mis dedos se posaron en la puerta entreabierta de la sala privada. Vi a Ethan arrodillarse junto a Clara, que se había desmayado en el sofá, y tomarle la mano, diciéndole con dulzura, antes no sabía amar, te hice daño. Ahora he aprendido. Tenía que admitir que Ethan, con su extraordinario don para el aprendizaje, podía dominar cualquier cosa que se propusiera. Así que después de esa fiesta de cumpleaños, empecé a oír hablar, cada vez con más frecuencia, de las cosas que Ethan hacía por Clara. Por ejemplo, cada vez que venía a verla, le traía una rosa, en las cenas, pelaba camarones y le quitaba las espinas al pescado, y por ejemplo, hacía regalos a mano para crear pequeños momentos románticos. De vez en cuando acompañaba a Clara a clase. Y desde que regresamos del salto temporal, nuestra única intersección había sido aquella vez en la fiesta de cumpleaños de Clara. Y luego llegó hoy. Mi compañera de piso y Clara estaban en el mismo club de guitarra que organizaba una excursión para fomentar el espíritu de equipo, y me rogó que la acompañara a tomarle fotos. Sofía, por favor, me encanta tu composición, iluminación y estilo de color. Te invitaré a una comida copiosa cuando volvamos. Cedí a su insistencia. Entonces, con la cámara a la espalda mientras me apresuraba al punto de encuentro con ella, vi a Ethan, que había venido a acompañar a Clara. Llevaba un chándal blanco y negro, de pie entre la multitud, con la cabeza ligeramente gacha, escuchando atentamente a Clara. Probablemente fue la mirada fija en él lo que le hizo darse cuenta. Antes de que girara la cabeza para mirarme, aparté la vista con indiferencia. La compañera de piso exageradamente presentó mis habilidades fotográficas a sus amigas. Sofía, una maestra de la fotografía autodidacta, con una luz y sombras inigualables y una composición de primera. Me hizo reír y me dirigí cortésmente a los compañeros que sonreían. Solo soy un aficionado. Si alguien lo necesita, puedo ayudar a tomar fotos. Así que durante el resto de la excursión, la gente siguió intercambiando bocadillos a cambio de que les tomara fotos. Hasta que Clara se acercó tomando a Ethan de la mano, con los ojos entrecerrados por una sonrisa,
Sofía, ¿podrías tomar una por nosotros también? Sostuve la cámara, sonreí, asentí y encontré un buen ángulo para encuadrarlos. Pero antes de que pudiera presionar el obturador, oí a una compañera de piso que estaba cerca gritar: Ethan, ¿por qué no sonríes? Mira a Sofía y sonríe. Esperé en silencio el momento en que Ethan esbozara esa sonrisa forzada y rápidamente tomé algunas fotos. De regreso nos sentamos juntos en el sofá mirando las fotos. Tras aceptar los elogios amables y alegres de todos, finalmente llegamos a las que me había tomado mi compañero de piso. La verdad es que eran bastante buenas, excepto en una foto, enfocada en la cara de un transeúnte que había entrado sin querer en la tienda que estaba detrás de mí. Era un chico con sudadera negra y pantalones grises, con la capucha baja hasta el flequillo. En medio de la alegría, alguien, nadie sabía quién, de repente señaló la foto y soltó: hay una línea sobre línea, no se conocían, pero están congelados en la misma imagen. ¿Será que en otro tiempo y espacio se conocieron de verdad? La sonrisa en mi rostro después de escucharlo finalmente se desvaneció por completo. Tenía razón. Este chico y yo sí nos conocimos en una vida pasada. Se llamaba Lucas. Mi primer amor. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Desde que falleció en nuestro segundo aniversario. Es como si mi vida se hubiera congelado el día que murió. Atrapado en una pausa, suspendido en el aire. Ahora el tiempo ha retrocedido, y aún no nos hemos encontrado. Mis pensamientos errantes fueron interrumpidos por una repentina interrupción. La cámara se me resbaló de las manos por inercia y fue captada por Ethan, quien, de mirada y manos ágiles, estaba a mi izquierda. Tras un ataque de nerviosismo extremo, me tranquilicé un poco. Justo cuando estaba a punto de pedírselo, noté que fruncía el ceño, mirando la foto. Al instante siguiente mi compañero de piso ladeó la cabeza para mirar y de repente se oyó una voz de sorpresa: Ethan, se parece mucho a ti. No supe qué pensó Ethan en el instante en que su dedo se tensó. Pero en realidad era un doble. Lo de que Ethan y yo estuviéramos juntos, de hecho, fue él quien lo sugirió. Pero yo sabía mejor que nadie que Ethan no era Lucas, y por mucho que se le pareciera, no lo era. Así que al estar con él al principio cargué con cierta culpa y me disculpé. Después de todo, mi motivación era simplemente ver su rostro. No fue hasta que descubrí por casualidad que su primer amor fue Clara, y recordé las palabras que dijo en estado de ebriedad: cuando aprenda a amar a alguien te encontraré, que comprendí tardíamente lo que quería decir cuando me dijo: no sé amar, ¿me enseñarás a amarte? Él no me amaba, cada uno satisfacía sus necesidades. Así que empecé a tratarlo cómodamente como un sustituto. Empecé a enseñarle cómo Lucas me amaba. Finalmente entendí por qué en la mayoría de los dramas Scienza, tras la muerte del ser amado, un fantasma puede atrapar al protagonista. A pesar de saber perfectamente que ella no era su verdadero amor, se hundió voluntariamente en el abismo. También era plenamente consciente de que esto no era más que beber veneno para saciar mi sed. Pero el destino me permitió ver los papeles dispersos en su estudio justo cuando más deseaba rendirme: papeles sobre agujeros de gusano, agujeros negros, la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo, la inversión temporal y los viajeros en el tiempo. Y una línea que parecía escrita a la ligera. Los viajeros solo pueden viajar a sus cuerpos pasados. En ese momento mi corazón se aceleró de repente, y una increíble suposición surgió inexplicablemente en mi mente. En realidad, después de estar con Ethan, lo que más me impresionó de él no fue que no pudiera amar, sino su inteligencia, una astucia extrema y absorbente. Paredes llenas de certificados y trofeos, y el título de prodigio de la física, atestiguaban su brillante y espontáneo camino, y al mismo tiempo le otorgaban una arrogancia casi incontrolable. No sabía cómo rebajarse en el amor para apreciar a alguien. Hasta que rompió con Clara. Ese era probablemente el único problema que no podía resolver, así que probaba obsesivamente todos los métodos para encontrar una respuesta. Luego regresaba y lo conquistaba. Para ser sincera, no sabía si la fijación de Ethan estaba en la inalcanzable Clara o en el único fracaso de su vida. No sabía si realmente pretendía, como sospechaba, retroceder en el tiempo y viajar al pasado, y no tenía ni idea de si lo lograría. ¿Y si lo hacía? Así que fingí no saber nada y me quedé con él, año tras año, más tiempo del que él había estado con Clara y más tiempo del que yo había estado con Lucas.
El día antes de nuestro 5º aniversario, lo llamé, Ethan, cuando vuelvas hablamos. Quería romper. Sorprendentemente guardó silencio un buen rato y luego dijo en voz baja, Sofía, puede que no pueda estar contigo en el aniversario. Lo siento. Fruncí el ceño y estuve a punto de decir que no importaba, pero la llamada se cortó. Me quedé paralizada unos segundos con el teléfono en la mano, antes de que finalmente comprendí lo que quería decir. Casi sin dudarlo corrí a su laboratorio, que ya estaba vacío. Y entonces pasamos de amantes a desconocidos. Dio una respuesta perfecta y se convirtió en el novio modelo del que todos hablaban. También tuve la oportunidad de salvar a Lucas de cambiar su fatal destino. Así como a mí no me importaba el pasado de Ethan y Clara, a él no le importaba con quién había estado. Así que pensé que Ethan nunca se enteraría de que Lucas era mi primer amor. Finalmente me devolvieron la cámara. Ethan no dijo nada, solo ladeó la cabeza y miró por la ventana en silencio. No tenía tiempo para nada más, mis ojos se posaron en la foto, mi mente estaba llena de Lucas, y de repente comprendí una cosa. Por mucho que quisiera conservar el rumbo de mi vida anterior y esperar nuestro primer encuentro en la cancha de baloncesto, la trayectoria actual ya había cambiado debido a un pequeño cambio tras otro. Como esta foto en la que aparecía. Como cuando al día siguiente en la clase compartida, se sentó a mi lado. Una vez escuché que la música y el aroma son vehículos de la memoria. En efecto. En el momento en que Lucas se sentó, esa familiar y tenue fragancia a naranja me golpeó el corazón más rápido que cualquier otra reacción. Tiraba de largas y finas hebras de dolor punzante. Me senté rígidamente a la mesa, dejando que los recuerdos del pasado me inundaran como mareas, escenas románticas entrelazadas, vívidos retazos de tiempo juntos, hasta que en el último segundo antes del choque el volante giró hacia él, hacia mí. Entonces murió ante mis ojos, justo cuando más lo amaba. Fue la pregunta de la maestra lo que me sacó de mis pensamientos, me llamó por mi nombre. En el aula silenciosa me levanté medio segundo tarde, incapaz de responder. Porque no había estado escuchando nada. Recuerdo a una profesora, famosa en la universidad por su gusto por llamar a los alumnos que no podían responder y ayudarlos. Así que, cuando guardé silencio medio minuto, echó un vistazo a una fila de cabezas inclinadas y preguntó tranquilamente, ¿hay alguien dispuesto a ayudar a responder? En ese momento aún no había salido del todo de la niebla de la tristeza, incluso pensé que si nadie se levantaba, estaría bien, podría seguir de pie, y cada vez que miraba hacia abajo con la vista periférica, siempre veía a Lucas a mi lado. Sus largos nudillos presionaban un bolígrafo negro mientras hojeaba el libro distraídamente y entonces, de repente, se levantó y dijo en voz alta, «Yo lo hago». En mi estupefacción, mi cabeza inclinada se elevó con su movimiento, girando lentamente hacia un lado y una ligera inclinación hacia arriba. Lo que me sorprendió aún más fue que el profesor se ajustó las gafas, levantó la vista y preguntó, ¿el joven de atrás también está ayudando a responder preguntas? Lucas y yo nos giramos casi al mismo tiempo y vimos que Ethan, que había llegado a clase con Clara y estaba sentado 2 filas detrás, también se había levantado. Por un instante innumerables miradas se posaron en él. No me miró con calma al frente y dijo, no fui al baño. Fue al baño, así que fue Lucas quien me rescató. Después de sentarme estaba a punto de girarme para darle las gracias cuando de repente inclinó la cabeza y, en voz baja y suave, me dijo, compañero, tienes los ojos muy rojos, no vas a llorar. Es que no pudiste responder a la pregunta. No llores, ¿vale? Ante su repentina cercanía, me quedé paralizada un momento antes de recobrar la consciencia poco a poco, pero no le dije que el enrojecimiento de las comisuras de los ojos, como si me hubiera picado la sal, no se debía a que no pudiera responder a la pregunta. Después, usando la gratitud como excusa, le dije que quería invitarlo a comer. Después de clase, lo llevé a una tienda de fideos con carne cercana y con la soltura de la práctica, le dije al dueño, 2 tazones de fideos con carne, ambos sin cebollino. Al girarme vi a Lucas mirándome con una media sonrisa. Me preguntó cómo supiste que a mí tampoco me gustan los cebollinos. Me detuve un momento sin saber qué responder cuando volvió a hablar, aunque no sé en quién estabas pensando cuando hiciste tu pedido, así que siempre mencioné mis gustos, aún así debo presentarme. Mientras hablaba, extendió su mano derecha hacia mí, mirándome con seriedad mientras decía, «Hola, compañera Sofía, soy Lucas, estudiante de posgrado del Departamento de Medicina de la Universidad A.
Sabía que era de la vecina universidad y que, en realidad, estaba allí para sustituir a un amigo como profesor. Esta tienda de fideos con carne, situada entre los dos campus, era a la que solíamos ir más a menudo cuando estábamos juntos en mi vida anterior. Aunque ha pasado mucho tiempo, todavía recuerdo con claridad la última vez que vine aquí, fue la segunda semana después de que Lucas se fuera. En psicología existe un término llamado mecanismo de defensa de aislamiento efectivo, que se activa para evitar que el cerebro colapse cuando una persona enfrenta un dolor y una pena extremos. Así que al principio, ante la muerte de Lucas, ante el hecho de que nunca lo volvería a ver, de que nunca volvería a oír su voz, me sentí aturdida y tranquila hasta el punto de no sentir nada. Mirando la foto grisácea en la lápida, no dejé escapar ni una sola lágrima, en cambio, permanecía despierta incontables noches, sin poder dormir, repasando vívidamente cada escena que compartimos. Hasta que una noche cualquiera, fui a esa tienda de fideos y, por costumbre, pedí 2 tazones de fideos con carne sin cebollino. Entonces, después de que me sirvieran los fideos y me quedara mirando el asiento vacío frente a mí, las lágrimas brotaron sin previo aviso. Las emociones que habían estado reprimidas todo este tiempo parecieron desgarrarse de repente, seguidas de un dolor que me recorrió el corazón por todo el cuerpo, y lágrimas que simplemente no paraban. Al final, tras obligarme a terminarme el plato entero, vomité todo en un mar de tristeza abrumadora. Nunca volví a esa tienda de fideos después de eso. Por suerte, volviendo al principio, el accidente aún no había ocurrido, Lucas no había muerto y todo aún podía revertirse. Miré la mano que tenía delante, la tomé con cuidado y le expliqué con seriedad que no pensaba en nadie. Era mi gusto. Me equivoqué al decir 2 tazones. Ladeó la cabeza y sonrió. ¡Qué coincidencia! De ahora en adelante serán 2 tazones cada vez. Lo último fue el dinero que pagó Lucas. Ante mi sorpresa, sonrió y me entregó su teléfono. Delante de todos parecería de mala educación que una chica pagara la cuenta. ¿Qué te parece? Agrégame en WeChat y transfiéreme el dinero. Lo agregué a WeChat y envié la transferencia, pero fue de vuelta. Dijo, es nuestra primera comida juntos, no tiene sentido que la chica pague. ¿Qué tal si mejor me haces un favor? Tenían un evento clínico gratuito y querían que les ayudara tomando fotos. Una semana después, lo seguí con mi cámara a un barrio cercano y documenté las escenas de sus consultas. En las fotos, Lucas respondía pacientemente a las preguntas de los residentes, les tomaba la presión arterial y el azúcar a los ancianos y conversaba con los niños pequeños. La luz del mediodía caía sobre su pelaje blanco, como si lo dorara con un tenue resplandor, deslumbrante y suave. Si Ethan era una rara e intocable flor alpina, Lucas era un magnífico y cálido sol otoñal. Nunca volvieron a ser los mismos. Al terminar la clínica gratuita, todos conversaban con los mayores y los jóvenes. Vi a Lucas rodeado de un grupo de niños, al acercarme, lo encontré haciendo muñecos de bambú. Entre el coro de alegres llamadas del hermano Lucas, inclinó la cabeza, pellizcando el fino bambú verde, sus dedos, bien definidos y con nudillos, enhebraban y asentían con destreza. Luego las repartió una a una, esta es para Noah, esta es para Mia, esta es para Emma. Tomé algunas fotos con naturalidad, y al bajar la cabeza para hojearlas de repente oí la voz de Lucas. Al levantar la vista, lo vi entregarme una bonita muñeca articulada de bambú y decir en broma, toma, comparte y comparte por igual, esta es para la pequeña Sofía. Después de eso Lucas y yo, tras varios encuentros, nos hicimos amigos que podían llamarse para comer. Él me ayudaba a conseguir votos cuando participaba en el concurso de fotografía del atardecer más bonito, y cuando jugábamos juntos con arcilla, esculpía solemnemente todo tipo de órganos humanos. Luego, cuando la pareja de enfrente por fin moldeaba un par de corazones perfectos, él levantaba el corazón en su mano y decía, mira, este es un corazón perfecto. Dejé las extremidades dispersas en mis manos, les dirigí a la pareja una sonrisa tímida e impotente, y llevé a Lucas a otra mesa. Él también me llevaría a conocer a sus compañeros. Señaló a los estudiantes de último año que se habían quitado las batas y me los presentó uno por uno. Al ver esos rostros familiares, los saludé cortésmente. Recuerdo que esa gentil y delicada estudiante de último año, al quitarse la bata, se transformaba en una atractiva motociclista. También recordé que el sereno y tranquilo hermano mayor era un pez gordo en el mundo de los eSports. En cuanto a mi apariencia y la presentación de Lucas, mi amiga Sofía,
me miró con ojos amables y sonrientes que dejaban una huella empática. Siendo sincera, no dijeron nada, pero aún así sentí como si lo hubieran dicho todo. Sentí que me calentaba la cara bajo su mirada. Lucas se paró frente a mí y me suplicó: sé paciente con ella, no la asustes. Apoyaron la barbilla en las manos y me sonreían con la mirada: claro, claro. Llámanos señores y somos familia de ahora en adelante. Más tarde también me hice amigo de ellos, jugábamos juntos a juegos de misterio y asesinatos y asistíamos a festivales de música organizados conjuntamente por universidades cercanas. Estaba tan inmerso en esa vida tranquila y alegre que por un momento olvidé que había viajado en el tiempo. Hasta que me encontré con Ethan otra vez. Probablemente porque toda mi atención y pensamientos en ese momento estaban centrados en Lucas, automáticamente ignoré las conversaciones y chismes de mi compañero de cuarto en la residencia. No fue hasta que vi a Ethan que me di cuenta de que hacía mucho que no oía su nombre. En el puesto de barbacoa al aire libre, con la brisa de una noche de verano agitándonos, estaba sentado con Lucas y sus compañeros de último año jugando a verdad o reto cuando de repente sentí una mirada poderosa sobre mí. Instintivamente miré a un lado para buscar la fuente, y mis ojos se encontraron con los de Ethan. Estaba sentado en otra mesa con Clara y otra pareja. Como a propósito, Clara le tomó la mano a Ethan sin importarle si él escuchaba, hablando consigo misma, y luego, no sé qué dijo, se rió alegremente mientras el chico frente a ella mantenía el rostro tenso con los labios apretados en silencio. El ambiente era armonioso, pero con un matiz sutil e inexplicable. La mirada de Ethan fija en mí fue como una cuchilla en mi espalda, pero por suerte el chico frente a Clara se levantó de repente y, visiblemente disgustado, dijo que no comería más. Se marchaban. Sostuve la pierna de pato que Lucas me había dado y oí a Clara, apoyada en el costado de Ethan, un poco achispada, diciendo mientras caminaban: Ethan, eres mi favorito. Al pasar junto a nuestra mesa, los recorrí con la mirada y noté que Clara, tanto en sus acciones como en sus palabras, parecía sentir una verdadera simpatía por él. Pero él no parecía feliz. Esa pregunta pronto tuvo respuesta. Clara rompió con él. El compañero de piso que tocaba la guitarra y chismeaba todas las noches suspiró compasivo. ¿Lo oyeron? Clara y Ethan rompieron. El bolígrafo que tenía en la mano se detuvo de golpe. De repente recordé una noche de mi vida anterior en la que mi compañera de piso mencionó que Clara había roto con su novio exactamente de la misma manera. En aquel entonces dijo que Clara había acusado a Ethan de no saber amar, que ya no soportaba estar con él y que estaba decidida a romper, y poco después anunció públicamente que estaba con un amigo de Ethan. Pero ahora que Ethan se había convertido claramente en el novio perfecto del que todos hablaban, no podía entender por qué seguían rompiendo. La respuesta de mi compañero de piso fue que Clara se había cansado, que Ethan la quería como a un robot preprogramado, que era aburrido. Entonces mi compañero abrió WeChat y me mostró: mira, ya ha anunciado una nueva relación y la otra persona incluso es amiga de Ethan. Miré la publicación y me quedé sin palabras por un momento. Era el mismo joven que estaba junto al puesto de barbacoa esa noche con esa cara de disgusto. Entonces oí a mi compañero de piso bajar la voz de repente, como si compartiera un secreto. En realidad, la verdadera razón era que a Clara nunca le gustó Ethan. Estaba con él solo a pesar del hombre del que había estado enamorada en secreto durante tanto tiempo para ponerlo celoso. Sí, ese hombre es amigo de Ethan, su novio actual. Así que a Clara no le importaba en absoluto si Ethan podía amar a alguien, porque al final siempre iban a romper. Y Ethan, convencido de haber encontrado la respuesta correcta, finalmente se dio cuenta de que la pregunta en sí era errónea. Entre suspiros, otro compañero de piso preguntó: ¿así que Ethan simplemente lo aceptó? ¿No intentó recuperarla? Parecía que Clara le gustaba muchísimo. No oí que lo aceptó con calma sin decir nada que la detuviera. Me pareció absurdo, instintivamente reacio a aceptarlo, porque me sugería que lo que estaba destinado a pasar, pasaría de todos modos. Esa sensación llegó a su punto máximo una semana después, cuando volví a ver a Ethan. Encontré a una niña que se había separado de su familia en un gran centro comercial del centro. Tras llevarla al mostrador de información, me quedé con ella hasta que llegó su madre. Era una mujer muy hermosa y digna, vestida con un traje azul marino oscuro de aspecto caro. Después de tomar la mano de la niña, me dijo que tenía que agradecerme y me invitó a bajar a una casa de té para tomar una taza.
Me negué repetidamente, pero ella insistió, diciendo que se sentiría culpable si no, y me llevó allí. Al pasar junto a un biombo de madera tallada, vi a Ethan sentado a una mesa cuadrada con un suéter gris claro y una taza de celadón en la mano. Un recuerdo lejano despertó en un instante. Aunque no fue el momento adecuado, en mi vida anterior, Ethan y yo nos conocimos porque yo encontré a este niño. Solo que en aquel entonces, quien venía a la emisora de radio a recogerlo era Ethan, la hija de su primo, quien ocasionalmente regresaba al país. Los padres de Ethan eran investigadores y rara vez estaban presentes, así que al haber estado solo desde la infancia, siempre había estado distante de su familia. Durante los 5 años que estuvimos juntos, casi nunca vi a sus familiares. Así que con el tiempo también olvidé a esa prima y a su sobrina pequeña, a quienes solo había visto una vez. Pero no esperaba que al volver a ocurrir, la situación se repitiera con un ligero giro. La madre de la niña dijo que era su prima, con quien había quedado, y luego le explicó a Ethan que ella fue quien lo ayudó a encontrarlo, que se llama Sofía. En ese momento Ethan dejó su taza de té y la miró, diciendo sin prisa, sí, la conozco. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Cuando la madre de la niña se enteró de que Ethan y yo éramos exalumnos de la misma escuela, se sorprendió gratamente y dijo, ¡qué coincidencia! Luego nos miró a Ethan y a mí con curiosidad y preguntó, uno de física, otro de estudios chinos, ¿cómo se conocieron? La sala privada quedó en silencio. Aparté la mirada de los iris que se mecían suavemente frente a mí y respondí en voz baja, en realidad no nos conocíamos. Era el novio de mi compañera de clase, lo conocí una vez. Al instante siguiente Ethan añadió, ya rompimos. Ah, ahora es el exnovio. Quizás percibiendo mi falta de entusiasmo, la madre de la niña no insistió más en mi tema y en su lugar habló con Ethan. Tomé el té y los pasteles y me concentré en entretener a la niña a mi lado, sin importarme su conversación. Hacia el final, oí a la madre de la niña preguntarle a Ethan con deliberada intención, pareces muy diferente desde que regresaste, tu personalidad se ha suavizado por completo. ¿Qué pasó? ¿Es por la chica con la que rompiste? Negó con la cabeza suavemente. No, no le gustaba, y a mí tampoco. Ah. Pero aún te ves muy triste. Ethan guardó silencio unos segundos con la voz un poco ronca, porque tarde me di cuenta de que parecía haber extrañado a alguien que me gustaba de verdad. No sabía a qué se refería, y no quería saberlo. Pero después de eso, nuestros encuentros empezaron a ser cada vez más frecuentes. Sorprendidos bajo el mismo alero por una lluvia torrencial. Sentados en la misma mesa de la cafetería. Incluso el gato naranja del campus, al que solía alimentar, se puso de pie de repente un día. Cuando las coincidencias se acumulan, dejan de ser coincidencias. Así que salí menos, dejé de comer en la cafetería y ya no fui a alimentar a ese gato pelirrojo. Al rato Ethan se paró en el pasillo que tenía que atravesar para llegar a la biblioteca, me miró perplejo y me preguntó, Sofía, ¿me estás evitando? Sí, en efecto, lo estaba evitando. Al fin y al cabo, si nos dieran una segunda oportunidad, él y yo ya no teníamos ninguna conexión, ni yo la quería. Así que respondí con calma, ven, ¿en qué calidad me estás interrogando? ¿Él es novio de mi compañera? Me miró un buen rato, palideció un poco y finalmente se giró a un lado y me soltó. Pensé que alguien tan orgulloso como él probablemente no volvería a buscarme. Pero su ruptura, nuestros encuentros casuales y las diversas cosas, algunas antes, otras después, que reflejaban las de una vida pasada, aún me inquietaban profundamente. Empecé a soñar con frecuencia con el accidente de coche de mi vida pasada. En el sueño volvía el día de mi segundo aniversario con Lucas. Él me llevaba a cenar, yo iba en el asiento del copiloto con un ramo de flores, compartía un programa de viajes que había visto hacía poco y hablaba de lugares que planeaba visitar en el futuro. Escuchó en silencio mis divagaciones, mirándome de vez en cuando con dulzura y respondiendo, vale, lo que tú digas. Por alguna razón, sentí que algo no encajaba con él, pero no supe qué, así que desistí y seguí hablando. Mientras hablábamos de cómo celebrar cada aniversario a partir de entonces, un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo y cruzó la calle a toda velocidad. Había pocos vehículos y poca gente en la carretera en ese momento, si el conductor hubiera frenado a tiempo, no habría ocurrido ningún accidente. Pero los frenos fallaron. Sin dudarlo, Lucas giró el volante hacia mí,
dejándome a mí la única posibilidad de sobrevivir. Tras el violento impacto, perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba dentro del vagón apestoso y sanguinolento. Me dolía todo el cuerpo, así que no podía articular palabra. En mi visión borrosa un largo fragmento se clavó en el pecho de Lucas, quien suplicaba débilmente a los transeúntes una y otra vez: sálvala, sálvala primero, por favor, sálvala primero. Más tarde me sacaron por la ventana rota. Lo último que vi antes de desmayarme fue el coche explotando. Los resultados de la investigación se publicaron rápidamente, además del camión cuyo conductor se había pasado un semáforo en rojo por cansancio, los frenos del coche de Lucas habían sido manipulados. El autor resultó ser un hombre que se estaba ahogando bajo una deuda millonaria de préstamos en línea. Incapaz de pagar, desarrolló un deseo de venganza contra la sociedad y saboteó los sistemas de frenos de casi todos los autos de la zona. Así que, durante esa época, los accidentes de tráfico eran extremadamente frecuentes y la tasa de víctimas muy alta. Estaba tumbada en la cama del hospital, entumecida, mirando las noticias en mi teléfono, escuchando en silencio a los hermanos mayores de Lucas que venían a consolarme. Solo cuando me dijeron que Lucas planeaba proponerme matrimonio ese día comprendí por qué parecía tan raro en ese momento. El anillo estaba en manos de Lucas. Era hermoso, me gustó mucho. En ese momento todos me animaban a mirar hacia adelante, a seguir adelante, pero yo no entendía. Si me iba, ¿qué haría Lucas si se queda aquí? Me despertó una repentina y urgente alarma. Abrí los ojos y miré fijamente al techo. Solo al sentir la humedad en el rabillo del ojo me di cuenta de que había vuelto a llorar. Cada detalle de aquel accidente de coche estaba grabado casi en mis huesos, incluyendo al culpable que saboteó los frenos. Pero ya no podía hacer nada. Después de todo, antes de que él manipulara los frenos, era un hombre común y corriente con deudas, y no podía arriesgarme a buscarlo antes y causar otros imprevistos. Todo lo que podía hacer era minimizar las alteraciones y esperar el día en que cometiera el crimen. Y durante esa espera, Lucas y yo nos involucramos. Antes de eso presentía vagamente las señales de que estaba a punto de confesar. Todo empezó cuando un estudiante del club de fotografía me pidió que fingiera ser su novia para alejar a una chica que lo molestaba constantemente. En el restaurante elegante y tranquilo, el estudiante me abrazó y le dijo a la chica de enfrente: «De verdad que tengo novia. Mira, se llama Sofía». No soy muy buena actriz, y temiendo delatarme si hablaba, solo pude forzar una sonrisa y asentir. Al segundo siguiente vi sin querer otra mesa detrás del biombo esmerilado, donde estaban sentados Lucas y sus amigos. Debió de estar observándonos todo el rato. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza de repente y, sin responder a las preguntas de sus amigos, comió su arroz en silencio. Esa noche vi sus momentos, una foto de un modelo de corazón hecho pedazos, con un pie de foto que decía: «desconsolado». Al día siguiente le llevé su pastel de ciruela verde favorito para buscarlo. En el pasillo, bañado por el sol poniente, se quedó frente a mí con el rostro destrozado. Ya no era la persona alegre y vivaz de antes. Lo observé, mordí un poco de pastel en silencio y pregunté: «¿Dulce?» «No dulce, sino amargo». Asentí comprendiendo, y dije en voz baja: «Ah». Luego cambié de tema y mencioné un nuevo restaurante de pato asado que había abierto cerca, y le pregunté si quería ir a probarlo juntos. Se quedó mirando al suelo en silencio un momento con la voz un poco baja. «¿Vamos a comer juntos? A tu novio no le importará, ¿verdad?» Fingí sorpresa y pregunté: «¿Te refieres a ese estudiante de último año de ayer?» «Lo estoy ayudando haciéndome pasar por su novia». «¿Qué te parece? ¿Soy tan buena actriz que incluso te engañé?» Hice una pausa y al ver que su expresión se iluminaba poco a poco continué: «Pero aunque tuviera novio, solo fuera para cenar con un amigo, probablemente no le importaría». «¿Entonces te importaría tener novio?», me interrumpió de repente, mirándome con nerviosismo. Le di una pequeña sonrisa mientras nos mirábamos y le dije con ligereza: «Bueno, eso depende de si el pastel de ciruela verde está dulce o no. Hice cola durante 2 horas para conseguirlo». Se detuvo un segundo, se metió la mitad restante del pastel de ciruela verde en la boca y murmuró: «Dulce. Muy dulce». Esa noche publicó un momento en redes sociales, una foto de mi perfil con la leyenda: «Lo que me queda de vida».
Y así fue como Lucas y yo terminamos juntos. No hubo ninguna de las declaraciones románticas que se ven en novelas o dramas de ídolos, solo dos corazones unidos. Después de eso, como toda pareja universitaria, pasamos por una racha de días normales pero felices, hasta que llegó el día que había marcado en el calendario. Afuera del viejo y desgastado complejo de apartamentos a las 3 de la mañana, la hora del crimen, el sistema de frenos había sido saboteado. Pero ese día ya no era el aniversario que Lucas y yo habíamos marcado, su coche, por diversas razones, no estaba aparcado allí. A quienes quiero salvar es a quienes se quedaron atrás. Al principio estaba ansioso, temía que ocurrieran todo tipo de accidentes, pero la realidad se desarrolló sorprendentemente bien. Para evitar involucrarme en un caso criminal o someterme a todo tipo de interrogatorios, le dije a la policía que había perdido un collar valorado en 20.000 yuanes en esa zona. La última vez que lo vi fue a las 3:30 de la madrugada. La policía rápidamente revisó las grabaciones de vigilancia y entonces vio a un hombre sospechoso apareciendo repetidamente cerca de varios coches, con herramientas en las manos. Lo que siguió fue la progresión natural de sospechas e investigación, asuntos que ya no me concernían. En cuanto al collar, al día siguiente le dije a la policía que lo había encontrado en el cubo de la basura. Al mismo tiempo me enteré de que esa noche habían saboteado los frenos de varios coches. El delincuente fue capturado. Había estado preocupado durante mucho tiempo, pero probablemente ese asunto ya había terminado. Sin embargo, la inquietud seguía latiéndome. Esa inquietud duró hasta el día, 2 semanas después, en que Lucas y yo fuimos al cine. Mientras caminábamos lentamente entre la multitud, un hombre con una cicatriz en el lado derecho de la cara me rozó. Un cuchillo, escondido en su manga, me llamó la atención mientras se dirigía hacia una mujer embarazada. En un destello de relámpagos y chispas, mis movimientos fueron casi más rápidos de lo que pensaba. Para cuando reaccioné, ya había tomado el cuchillo destinado a la mujer embarazada. Me quedé en el suelo y finalmente comprendí lo que había olvidado. Ese hombre con cicatrices era un fugitivo. En su vida anterior, murió en un accidente de coche cuando fallaron los frenos mientras huía, y en esta, el accidente se evitó. Sobrevivió. Todo a nuestro alrededor era un desastre. Lucas se arrodilló a mi lado como si intentara decir algo, las venas de su sien se le marcaban por la fuerza que usaba. No oía nada. Sentí que había estado caminando en una densa niebla durante mucho tiempo, y finalmente llegué al parque junto a nuestro complejo de apartamentos cuando tenía 10 años. En aquel entonces, tuve que tomar medicamentos con hormonas durante mucho tiempo debido a una enfermedad, y engordé bastante, así que los otros niños a menudo me rodeaban y se burlaban, cerdo gordo, monstruo feo, cerdo gordo, monstruo feo. Me tapé los oídos e intenté explicarles, no soy un cerdo gordo, estoy enfermo, me mejoraré, no soy un cerdo gordo. Nadie escuchó mi explicación, sonreían mientras me veían agachado en el suelo y gritaban aún más fuerte. Hasta que un joven descendió del cielo como un dios y les advirtió con frialdad e indiferencia que si alguien se atrevía a decir una palabra más, lo colgaría de un árbol para que los pájaros cagaran sobre él. Después de que chillaran y huyeran, el joven se agachó frente a mí, que no me atrevía a levantar la vista, y me consoló con voz suave, no tengas miedo, los ahuyenté a todos. Miré lentamente su hermoso rostro y le susurré, hermano, no soy un cerdo gordo, estoy enfermo. Me sonrió con dulzura, lo sé. Solo estás enfermo. Te pondrás mejor. Después de ese día, cada vez que iba al parque lo veía correr, nadie más quería jugar conmigo, solo él. Pero era tan hermoso que me sentía avergonzada y miserable. No pude evitar preguntarle, hermano, ¿y si nunca me recupero? Me frotó la cabeza e hizo un sonido de Luego dijo, entonces seré médico. Te curaré. Desde el primer encuentro hasta nuestra despedida, solo pasaron 11 días. Eso fue lo último que me dijo. Al terminar, oí a su madre llamarlo no muy lejos, Lucas, ven a cenar. Al día siguiente se descubrió la aventura de mi padre, y mi madre nos mudó de inmediato. Desde entonces nunca volví a ver a Lucas. Cuando nos volvimos a encontrar, ya era estudiante de medicina, de pie entre la multitud, tan guapo y deslumbrante como siempre. Y mi enfermedad ya se había curado. Más tarde nos volvimos a encontrar por casualidad en la cancha de baloncesto,
nos conocimos, aprendimos a conocernos y nos hicimos pareja. La persona a la que había amado en silencio durante casi 10 años también llegó a gustarme. Después de eso, antes de que pudiera preguntarle si se acordaba de mí, murió. Por suerte, esta vez lo salvé. Si ese era el precio, estaba dispuesto a pagarlo. Regresé a la niebla impenetrable, vagamente consciente de que alguien hablaba a mi lado, pero incapaz de responder. Oí vagamente la voz de Lucas, como si le preguntara con impotencia a la persona que estaba a su lado. Su voz, quebrada y ronca, dijo: «Estudié medicina tanto tiempo porque no pude salvarla. Doctor, ¿qué hago?». Cuando recuperé la consciencia, la sala ya estaba en silencio. Alguien estaba sentado junto a la cama. Reuní todas mis fuerzas y apenas logré levantar los párpados un poco, apenas pude distinguir su rostro como el de Lucas. ¿Cómo Ethan? Intenté distinguirlos durante mucho tiempo sin éxito, hasta que habló: «Si no hubiera viajado al pasado, se habría evitado el efecto mariposa y no habrías resultado herido». ¿O acaso regresaste tú también y salvaste a esa mujer embarazada? Después de terminar de hablar, hizo una pausa y se rió como burlándose de sí mismo. «Nunca supe que en otra línea temporal me querías por él. O porque mi viaje a través del tiempo indirectamente te hizo enamorarte de él en esta línea temporal». Probablemente nunca encuentre respuesta a esta pregunta, pero Sofía, lo lamento. Siempre pensé que todos los problemas se podían resolver con estudio, razonamiento y cálculo, pero resulta que amar a alguien no. Es inútil. Es como si no pudiera hacer que tú, que una vez te enamoraste de él, te vuelvas a enamorar de mí. La verdad es que no me gusta pensar demasiado en esos 5 años con Ethan, pero un pequeño incidente me sigue dando vueltas en la cabeza. Probablemente era el invierno de nuestro 3er año juntos. Una noche, de camino a casa del trabajo, estaba hablando por teléfono con él y choqué accidentalmente con alguien. Tras la exclamación de sorpresa, mi teléfono se deslizó justo por el estrecho hueco de la rejilla de la lluvia y cayó al desagüe. Esa noche estaba tan molesta que tomé taxis toda la noche con el único dinero que llevaba encima. No fue hasta el día siguiente que me enteré de que Ethan me había estado buscando toda la noche. No sé por qué lo hizo, pero cuando 2 personas empiezan con malas intenciones, no puede haber ningún resultado. Ya no tiene sentido decir más. Me desperté una noche cualquiera. Abrí los ojos y vi a Lucas inclinado, limpiándome pacientemente los dedos uno por uno. Incliné la cabeza hacia él y le susurré suavemente: «Lucas». La limpieza se detuvo de golpe. No levantó la vista, las venas del dorso de la mano que sujetaba la toalla se le marcaban. Guardó silencio un momento, luego se levantó y salió a grandes zancadas. Miré el techo blanco y conté mentalmente en silencio. Cuando llegué a 57 volvió a entrar. Tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Después de que el chequeo completo revelara que no había nada grave, el día que me dieron de alta, Lucas me llevó a su casa y comenzó con los cuidados, la rutina diaria de girar completamente en torno a mí. Le dije con cierta disculpa: «Lo siento, no llevamos mucho tiempo juntos y ya te estoy causando muchos problemas». Parecía casi divertido, pero con cierta irritación, me pellizcó la mejilla, puso el tazón de sopa delante y, fingiendo enfado, dijo: «Date prisa y bébetelo, recupera la carne que perdiste». Fruncí el ceño y negué con la cabeza. «Pero por fin he adelgazado, es un desperdicio de toda mi dieta». Estaba tan enojado que perdió los estribos por completo. Con una cuchara, tomó un poco de sopa y me la acercó a los labios, arrullándome suavemente: «Vamos, pequeña Sofía, abre, hazle caso al doctor. La gente sana es la más hermosa». Fue bajo los cuidados, entre enfadados y persuasivos, de Lucas que sané. La siguiente vez que vi a Ethan fue 6 meses después en el supermercado. Llevaba unas naranjas en la mano mientras buscaba a Lucas cuando una se resbaló y empezó a rodar. Rodó y rodó hasta que alguien se agachó, la interceptó y la recogió. Era Ethan. Caminó hacia mí paso a paso y me puso la naranja en los brazos. En el silencioso intercambio de miradas, le dije con sinceridad: «Ethan, gracias». Apenas pronunció esas palabras, resonó la voz de Lucas: «Me llamaba Sofía». Respondí rápidamente: «Ya voy», y rocé a Ethan justo cuando estaba a punto de hablar. Como en este vasto e infinito universo, hay encuentros fugaces, pero al final solo se alejan cada vez más. Esa noche al llegar a casa,
mientras ordenaba el estudio, vi un marco de fotos en la vitrina. Dentro había una caricatura dibujada a mano, una niña gordita, y en un bocadillo de diálogo encima de ella estaba la palabra hermano mayor. Le llevé la foto a Lucas y le pregunté cuándo me había reconocido. Sonrió arqueando ligeramente las cejas, y con naturalidad le dio la vuelta al marco. Me quedé paralizada. Era una foto suya, pero el objetivo me había enfocado al pasar detrás de él. La fecha impresa era exactamente el día que subimos a la montaña. Así que al día siguiente se sentó a mi lado. A partir de entonces nuestra historia tuvo un nuevo comienzo.